A nuestro reencuentro de Perashat Shavua. El jueves pasado estábamos en la celebración de Shavuot y el anterior lo habíamos dedicado a Yom Yerushalayim. Hoy, por supuesto, retornamos a nuestro circuito habitual con el Ramban, avanzando ya en el cuarto Jumash de la Sagrada Torah, Sefer Bamidbar, y la Perashá es la tercera del libro de Bamidbar, Perashat Beha'aloteja. Quisiera decir a todas las buenísimas y queridas personas que están fuera de Israel que se van a encontrar con que ustedes en vuestros países van a estar leyendo la Perashá del Shabbat pasado. Estamos con un desfasaje con las diásporas, porque en las diásporas el Shabbat pasado fue Shavuot y nosotros ya habíamos terminado la celebración de Shavuot y estábamos leyendo la segunda Perashá espiritual y este Shabbat estamos leyendo la tercera. Por lo tanto, ustedes van a estar adelantados una semana en saber lo que dice la Torá, pero eventualmente lo que dice la Torá está relacionado con esta semana con Perashat Naso y nosotros Perashat Behar. Esta Perashá comienza con algo muy significativo, diría muy trascendente, donde el Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Él, le dice a Moshe Rabenu que hable con Aarón y que le diga a él esta orden. Beha'aloteja et hanerot. Cuando hagas elevar las velas, quiere decir el fuego de las velas, el mul pene amenorá, frente a la faz del candelabro, y a Iru habrán de iluminar las Shivat Anerot, las 7 velas. Obviamente, lo que tenemos delante de nuestro es una cuestión aparentemente muy práctica, muy simple, que todo el mundo la puede imaginar, que Dios le está ordenando a Moshe Rabenu encender la menorá del Mishkan, que después sería la menorá del Bet HaMikdash. Una de las tareas primordiales que tiene reservada el Kohen Gadol es el encendido de las velas. 2 momentos para encender las velas, y no dice aquí encender, sino leha'alot. Las mujeres cuando bendicen mañana el encendido de las velas, dicen Asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Encender, lehadlik, pero no dicen leha'alot ner shel Shabbat. Por lo tanto, hay una diferencia sustantiva entre lo que es encender y elevar. Elevar el fuego de la vela, nos dice Rashi, al Shem she'alahav ole, al lado de que la llama asciende, el fuego tiende a elevarse. Mishum she'alahav ole, katuv be'adlakatan leshon aliyah. Cuando dice el encendido de las velas, lo traduce en el sentido de la aliyah, de algo que sube, que se eleva. Shetzarich leadlik, y dice Rashi, una idea brillante, que hay que encender la vela hasta que la llama cobre fuerza por sí misma. Esto es lo que dice Rashi, ¿no es cierto? Que la tarea no es tan simple, no es encender la vela. Tú puedes encender una vela y ¿qué puede pasar después? Que esa vela se apague. Lo que tenía que lograr Aarón, en el sentido de la menorá, era que el fuego que se encendiese pudiera cobrar vida por sí mismo y que se eleve, no una vela, sino las 7 velas. Y eso es el elemento central de lo que es aplacar a menorá, que es Beha'aloteja et hanerot. Primera tarea que hacía el Cohen cada atardecer era ocuparse de las velas de la menorá. La mañana también tenía que volver a mejorar el fuego de esas velas, y la tarea, obviamente, del Cohen Gadol es una tarea muy, muy sencilla. Ahora bien, la pregunta que traen los comentaristas es ¿por qué empezó la Perashá hablándonos de este tema? Nuestro comentarista de elección, que es Rabbi Moshe ben Nachman, dice: Lama nifteja Perashat Menorá de Jalatán.
Como siempre, Ramban tiene una costumbre. Él tiene por norma citar primero lo que enseña Rashi. Lo cita no para criticarlo, lo cita para qué? Para aprender de lo que él dice y poder deducir o diferenciarse de esa tarea. O sea, el verdadero logro de los comentaristas está no en innovar solamente, sino también en tratar con mucho respeto a quienes le precedieron. Por lo tanto, sea referencia o no sea referencia, es importante saber lo que dijo Rashi y que el Ramban puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si uno se pregunta si tiene o no estar de acuerdo, es otro tema. La riqueza de los comentaristas es que cada uno aporta un sentido diferente. No una explicación diferente, sino un sentido diferente. Dice Rashi, explica Ramban, ¿por qué la perashá de la menorá es la que empieza la perashá hoy de perashá de Bealotejá? Está contigua al último tema que se habló en la perashá pasada. El último tema que se habló en la perashá pasada fue Hanukat HaNesi'im. Hanukat HaNesi'im fue la inauguración del Mishkan, del santuario móvil, por parte de los príncipes. 12 príncipes de Israel durante 12 días consecutivos trajeron cada uno una ofrenda para el del santuario. La ofrenda era exactamente lo mismo. Lo que cambiaba quién era el ofrendante, el oferente. Lo que cambiaban eran los hombres, pero la mataná, el regalo, era exactamente. Lo que pregunta Rashi es, ¿por qué justo cuando termina de hablarnos de la inauguración del Mishkan, de las ofrendas, Hanukat Mishkan, se nos habla de encendido de la mano? Lefi, dice Rashi, porque cuando vio a Aarón al Cohen Agadol, el sumo sacerdote, cuando vio la inauguración de los príncipes, pasaron todos los príncipes de todas las tribus, desde Yehudá hasta Dan, 12 tribus, alguien no pasó por la inauguración. Hubo una tribu que no ofertó nada, la de Leví. Entonces Aarón, ¿a qué tribu pertenece? Pertenece a Leví. Y entonces Aarón quedó profundamente preocupado, dice Rashi, Jaleshada Ato, se sintió un sentido medio de frustración, de no comprender qué es lo que había pasado, que no estaba con ellos en la Hanukkah, ni él, Aarón a Cohen, el sumo sacerdote, ni siquiera su tribu. Le dijo a Kadosh Barujú, Valleja, por tu vida, le dijo Dios a Aarón, Kelja Gedolá Mishelaem, la tuya, tu mitzvah, la mitzvah de Korbanot, es más grande que la de ellos, porque tú habrás de encender y mejorar las neirot, las velas de la menorá, a la mañana y a la tarde. Así dice Rashi en el Midrash Haggadah. O sea que aparentemente Hanukkah, la inauguración del Mishkan, del santuario móvil, era la preocupación de Aarón. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? En vez de decirle, no te preocupes, vos vas a estar encargado de los korbanot en el santuario. Ellos hicieron un día un korban. ¿Y vos vas a hacer los korbanot cuándo? Todos los días. De los 365 días del año. Y encima, la abodá de Yom Kippur. La tarea reservada a Yom Kippur. Sin embargo, ¿qué le dijo Dios? Que el Hag de la gente. Tu tarea es más trascendente que la de ellos. Porque tú vas a entender y vas a legitimar, a mejorar, hacer que la llama de fuego alcance una importancia tanto en la mañana como en la tarde. Y tiene que ver la inauguración del santuario con el encendido de la menorá. ¿Me entienden lo que está pasando aquí? ¿Me entienden todos los que están escuchando allí? Bueno, entonces ahora dice, esto es lo que dijo así. Entonces, el Ramban dice, y la verdad que no entiendo, no me queda claro por qué Dios lo consoló a Aarón con el encendido de las velas. Dice, y no lo consoló, mejor consuelo, con el ketoret, con el incienso.
El incienso es la tarea, que se ofrece también en la mañana y en la tarde, que todos los escritos, en particular el libro de Devarim, los menciona como la tarea primordial de los Leviim, cuando Moshe Rabenu bendice al pueblo de Israel, en Besdota Berajá. Esta es la bendición. Dice, y asimu que Torah de capeja. Habrán de poner la que Torah, el incienso, delante tuyo. O sea que cuando habla de la tarea esencial de los judaní, no dice van a encender la menorá, dice Ramban, sino van a poner el ketore. Quiere decir, ubejola korbanot. Y todos los sacrificios que iban a hacer los sacerdotes, ubeminjat habutin, y todas las ofrendas vegetales, ubeabodat yom kippurim, y la tarea reservada para Yom Kippurim, que quién era el único que podía hacer la tarea de Yom Kippurim, pues Gadol. No había otra persona que pudiera ocuparse. Él, de la mañana a la noche. Entonces, Benichnas Belifnai Belifnim, en el día de Yom Kippur, que el Cohen Gadol, ¿a dónde entraba? Al recinto más sagrado, al lugar sacrosanto, al Kodesh HaKodashim. Vaya, cuántas cosas. Veshehu Kadosh Hashem, y que el sacerdote era consagrado como el hombre santificado para Dios. Acuérdense que el sacerdote tenía 4 ropas más que los sacerdotes comunes. Y una de ellas era un nezer, una corona, ¿sí? Que acá decía en el trende, Kodesh la Hashem, sagrado para Dios. Entonces dice Ramban, ¿qué más querés? ¿Con cuántas cosas lo podía haber consolado? Dice Dios a Aarón a Cohen. ¿Y con qué lo consoló? Con el encendido de las velas de la menorá. Y toda la tribu del Cohen, que son los Levín, son todos servidores de Hashem. ¿Entienden cuál es el escenario? Estoy preguntando a Midrash, por supuesto, que está aquí, gracias a Dios. Y a ustedes les dejo en silencio, pero si alguien quiere preguntar, por supuesto lo pueden. No hay ningún problema. Me levantan la mano o abren el micrófono. Yo les permito. Beod, dice Ramban, Ma tam lejalishut adat azot. Dice Ramban, lo que no me queda claro, dice, es por qué Aarón, Halshad Da'ato, se sintió deprimido, se sintió complejo, confundido. ¿Por qué en un momento pensó, uy, todos ellos fueron invitados a la Hanukkah y yo no? ¿Por qué se le ocurrió pensar de esa manera? ¿Por qué esa baja estima? Való, Corbanó Gadol, es decir, lo que dije anteriormente, su corbán, su sacrificio, es más importante que el de los príncipes. ¿Por qué? Porque en aquellos días, que fue la inauguración del Mishkan, o sea, 7 días se estuvo preparando, y el día de la inauguración hizo muchos corbanos, todos los días, los 7 días, se llamaban los días de Miluim, cuando Moshe les enseñó a Aarón y a sus hijos a hacer todas las tareas. ¿Cuántos corbanos hicieron? 7 días. Por lo menos habían hecho ¿cuántos corbanos? 5, 6 corbanos, 42 corbanos. ¿Y los príncipes cuántos corbanos trajeron? 1. Y al final de cuentas, Aarón tenía mucho más para demostrar que tenía mucho más honor. Veim tomar Shayu, Jobá, Benistababa, dice Ramban, dice, tal vez tú puedas pensar que estos corbanos resultaban ser obligatorios, el Cohen tenía que hacerlos sí o sí, y por lo tanto fue ordenado en hacerlos, mientras que los corbanos que trajeron los príncipes, Dios le dijo que los príncipes estaban obligados. No, que cada uno tenía que traer, pero cada uno decidió lo que traía. Eso se llama Corban Nedavá. Nedavá quiere decir cuando tú das lo que sentís que tenés que dar. Y no lo que te dicen, usted tiene que dar 1000 shekels. O la otra dice, yo quiero dar 10.000. O quiero dar 500, o quiero dar 200, o quiero dar 300, o lo que fuera. Eso es Nedavá, lo que uno quiere. Majacita shekel no es Corban Nedavá. Majacita shekel, ¿cuánto tenés que dar? Majacita shekel. ¿Quieres dar más? No podés. ¿Quieres dar menos? No podés. Ese es el Majacita shekel. Todo lo demás
de la Nedabá. Entonces se sintió muy apenado porque no trajo esa Nedabá, ese Corbán Nedabá, ese Corbán, a partir de qué? De su propia voluntad, no de lo que fue ordenado. Que Moed, como los príncipes para la Hanukkah, la inauguración del Mizbeach. Y también dice Rambán, esto del encendido de las velas con lo que Dios lo consuela a él, Jobá, deja, lo tejata Nerot. Está diciendo, esa es tu obligación. No es una nedabá encender el candelabro del santuario. Es una obligación. Lo tiene que hacer siempre. אבל עניין ההגדה הזו, לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות, הייתה בבית שני על ידי. Entonces dice, esta Agadá que trae Rashi y que dice que Dios le dijo, la tuya es más grande que la de ellos, en cuanto a la trascendencia de la acción, no tiene que ver con este momento, dice Rambán. Rambán tiene una mirada tan prospectiva y dice, esto nos está haciendo una alegoría, nos está insinuando de la parashá sobre la Hanukkah de las Nerot de Beit Sheni, en el segundo templo. ¿Saben lo que está diciendo Rambán? Está diciendo la tuya, tu mitzvah es más grande que la de ellos. Ellos hicieron Korbanot ¿cuándo? Ahora, en la inauguración del santuario. Pero tus descendientes, los Kohanim, quienes eran los descendientes de Aarón Kohanim, en la época de Hanukkah, Hashmonaim. Tus descendientes, los Kohanim, Matityahu, Cohen, Hashmonaí o Banab, como decimos en la Drajá de Al-Anisim, son los que van a encender la menorá, haciendo como lo hizo ¿quién? Su ancestro Aarón. ¿Te das cuenta? Que hay una trascendencia. Estamos hablando aquí del año 1250 antes de la era común, y el encendido de Hanukkah por los Hashmonaim fue en el año 165 antes de la era común. Después de 1300 años, la tuya es más grande que la de ellos. ¿Quién trasciende más? ¿La inauguración del santuario en el desierto o la Hanukkah Bet HaMikdash Sheni? ¿La del desierto? No. Hanukkah Abayit, la inauguración del santuario en la época del segundo templo. Esta fue la inauguración del primer templo. Fue la primera, pero eso fue en el desierto. Y la reinauguración del templo de Jerusalén, ¿dónde fue? No hay ninguna duda que es la más importante. Cae, pues aquí pensaban que la inauguración del primer templo era más importante. No, estamos diciendo no, la segunda, pues este Mishkan fue en el desierto. Todavía no llegamos a la tierra de Israel. Y entonces dice, Rechonil Omar, Hashmonaí Cohen Gadol Ubanenon. La tuya es más importante que la de él. Dice, así es como yo lo encontré en un libro llamado Megilat Setarim, la Megilá de las cosas ocultas, de Rabenu Nissim, Ran, es uno de los postim del siglo XI, hombre de la Halajá, que Izquira Agadá Azot de Amar, que recordó esta leyenda que dice Rashi, que Aarón se sentía un poquitito malogrado porque no pudo hacer eso, y dijo, vi en el Midrash que en el momento que, como habían ofrecido 12 tribus y no ofreció la tribu de Leví, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, habla con Aarón y le dirás a él, hay otra Hanukkah donde va a haber encendido de vela y yo haré en ella para Israel, por medio de tus hijos, milagros y salvaciones, y la Hanukkah que se llama por su nombre, y es la Hanukkah de los hijos de Hashmonaí, y por lo tanto, dice Rambán, usa la perashá de los Nesiim, la inauguración de los príncipes, con Hanukkah, de perashá Hanukkah Mizbeach, aquí con Bealotech. Fantástica idea.
¿Se entiende, verdad? Entonces, como que Akadosh Baruj Hu, ¿por qué lo está consolando con la menorá? Porque está recordando el famoso milagro del cántaro de aceite, que no alcanzaba para un día y que sin embargo alcanzó para 8 días. Y todo eso fue una revolución de la casa de Hashmonaí. ¿Quiénes son los Hashmonaí? Son Kohanim, son los descendientes de Aarón. Berraiti Ot Beiram. Y Rambam dice, y vi algo más. Esa es la grandeza. Ustedes se preguntan, ¿de dónde tenían estos libros? No tenían internet, no tenían nada para libros impresos, la imprenta todavía no existe. ¿Está bien? ¿Dónde estaba todo eso escrito? En la memoria por un lado, pero por otro lado tenía cada uno su escrito, lo que recibió de su maestro. El maestro lo recibió de su maestro y su maestro de su maestro. ¿Qué hacía cada uno? Tomaba sus apuntes. Cada uno tomaba sus apuntes, manuscritos. ¿Ustedes entienden lo que es que uno se guía por manuscritos? Cuando me tocó estudiar en la Universidad de Jerusalén, con mi profesor Shalom Rosenberg, Shalom Shalom, Zeher Tzadik Libraja, yo me dediqué a estudiar Rambam. Los libros de Rambam ya están editados. Hace más de 600 años que están editados. Pero yo tenía que ir a la biblioteca a sentarme con los manuscritos. Los veía en como si fuera una diapositiva, una lámpara que pasaba el rollo y uno veía los diapositivos y ahí se daba cuenta de lo que había escrito Rambam con su lenguaje original. Para que entiendan, todos los libros pasaron por ese lugar. Rambam no tiene imprenta. La imprenta de Gutenberg, ¿en qué año es? 400 y pico, ¿no es cierto? Sí, bueno, no me acuerdo exactamente, perdonen mi ignorancia, pero más o menos. Entonces, de una u otra manera, todo esto lo tenían anotado cada uno en sus anotaciones. Entonces dice, y vi en otro Midrash, que se llama Yelamedenu, que es el Midrash que se lo conoce con el nombre de Midrash Tanjumá. El Midrash Tanjumá se le llama Yelamedenu porque las federaciones empiezan diciendo Yelamedenu Rabenu, enséñanos nuestro maestro. El Midrash Tanjumá es Yelamedenu. Dice, Bejen de Midrash Rabá, y lo mismo en el Midrash Rabá, amarlo a Kadosh Baruj Hu Moshe. Dijo Dios a Moisés, ve y dile a Aarón, no teman. Ligdulá mizot atamujan. Para esta grandeza tú estás preparado. Los korbanot, todo el tiempo que el Bet HaMikdash existe, ellos habrán de llevar a cabo. Pero las nerot, las velas, leolam, por siempre, el mul penea menorá yahiru, van a estar encendidas siempre frente a la faz del candelabro. Cuando el Cohen prende aquí abajo, acuérdense que Moisés no entendía cómo hacer la menorá. Y a Kadosh Baruj Hu le hizo ver la menorá. ¿Dónde está esa menorá? Allí arriba. Todo lo que hay aquí como molde, como modelo, hay un molde allí arriba. Entonces dice, cuando Aarón encendía la menorá aquí en la tierra, lo hacía de acuerdo a quién, al modelo que estaba encendido en donde, en el Shamay. Entonces le dijo, el mul penea menorá, Bejola brajot shenatati dejale bareket banay, están betelim beolah. Así como el encendido de la menorá va a estar permanentemente en el seno del pueblo judío, la prueba está que cada Erev Shabbat la mujer enciende velas. Ustedes se preguntan, ¿por qué se encienden velas? Leadlik ner shel Shabbat. Bueno, y la misma estructura que hicieron los Jajamim, encender velas para Shabbat, nace también de otra de las mitzvot de Jajamim, que es encender las velas de Hanukkah. Las velas de Hanukkah, ¿por qué se encienden? Porque en la época de los Hashmonaim no existía Hanukkah. Hanukkah significa la inauguración del santuario. ¿Qué hicieron los Hashmonaim? Buscaron aceite para encender qué cosa. La menorá, que estaba en el Bet HaMikdash, que no había aceite. La primera tarea que tenían que hacer los Kohanim, que era encender la menorá. Entonces, si los Jajamim establecieron esa mitzvah de encender la Hanukkah durante 8 días, era por el milagro de que
se equipara con el menorá. Bueno, encender las velas en casa también de una u otra manera es un encendido de velas permanente. Es equiparar con la tarea del cielo. Y por lo tanto dice, inclusive le dice el Midrash Tanjumá, y mis berajot, mis bendiciones, Perashat Nazó, para nosotros la semana que pasó, estamos ahí con Birkat Kohanim. Las bendiciones que yo di para bendecir a mis hijos, tampoco se anulan para nunca. Hoy, 2000 años de diáspora, el pueblo judío sigue diciendo Birkat Kohanim en los hijos. Porque la Birkat Kohanim se hacía en el Bet HaMikdash. Pero sin embargo, esa tradición sigue. Hoy en día se sigue haciendo Birkat Kohanim. En Shabbat, en las festividades, todos los días. ¿Mejor? Entonces todo eso. Veiné, dice Ramban, no terminó. Veiné Davar Yadua, es algo sabido de que cuando no existe el Bet HaMikdash y los korbanot han sido anulados a causa de la destrucción del Bet HaMikdash, inclusive dice, las nerot, las velas de la menorá también fueron anuladas. Entonces todo esto es una alegoría ¿para qué? Para las velas de la inauguración de los Hashmonaim, que se acostumbra a hacerlo incluso después del Qurban, de la destrucción, en nuestra Galut. O sea, si bien no tenemos Korbanot y no tenemos encendido de la menorá, lo que sí se perpetúa en todas las generaciones es el encendido de ¿qué? De la Hanukkah de los Hashmonaim, de las velas. Curioso, ¿no? Entonces, muy, muy importante, muy trascendente, dice. Y así también la bendición de los Kohanim, que está próxima a Hanukkah Tanestirim, porque la semana pasada leímos Birkat Kohanim, y después, al terminar la perashá de Nazó, leímos la inauguración de los príncipes. También la bendición de los Kohanim, que está próxima a la Hanukkah, Noeget Leolam. Siempre hacemos Birkat Kohanim, dice Rafa. Y por eso está la bendición de los Kohanim por un lado, Hanukkah Tanestirim en el medio, y afuera la menorá. Entonces tenemos la Hanukkah de los Nesiim está precedida por Birkat Kohanim y está sucedida por el encendido de la menorá. ¿De acuerdo? Y entonces dice, eso es antes y después. Y nos dice el Ramban, dejen Birkat Kohanim, muy bien. Ve Rabbi Eliezer Amar, y dice, Mejazota Perashá, dice, y Rabbi Eliezer dijo que esta Perashá está contigua a la de los Nesim para enseñarnos que Adibur y Gille Gambalaera. Wow. Que la palabra de Dios también será en la noche. Y Shami y Aner Daluk, porque en el santuario la vela estará encendida y no se habrá de apagar. Y eso implica que la palabra de Dios también estará en la noche. Y eso dijo Rabbi Elazar. Y que dice Ramban, dice, Beze Inenu Kaja. Y no es así, de acuerdo a lo que sostienen nuestros maestros, que dijeron, Valo, Loni Taberimo el Abayim. Dice, no es así. Ramban dice que lo que dijo Rabbi Elazar no es razonable, porque la Torah dice claramente que Hashem cuando hablaba con Moshe, ¿cuándo hablaba? ¿En qué momento del día? Durante el día y no solo la noche. Así dice la Torah. Dice que hablaba con él en el día. De Ilu Yadar, Rabbi Elazar, más ven de Muad Moshe, de Muad Sharan Nevi'im. Y si Rabbi Elazar hubiera sabido la diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de los restantes profetas, no hubiera pensado de esa manera. O sea que está fustigando algo que dijo un sabio, pero que se equivocó aparentemente en lo que de Uma se llamara Katub, y eso es lo que dice más adelante, lo que cuando al final de la perashá sucede todo el escenario de Miriam, que habla una lengua de calumnia para con su hermano, él dice, le dice a Kadosh Baruj Hu, a Moshe y a Aarón y a Miriam, de Mar'e el Abed Badá,
en una imagen, en un sueño, me habré de hacerme conocer a él. Bajalom al verbo, con un profeta cualquiera, hablaré en medio de un sueño, hablaré con una demostración. A Irmiau se le aparece con una vara de almendro. Dice, pero con Moshe Rabenu no hay imagen posible. Dios habla con Moshe Rabenu claramente. O sea que es cierto que Dios se revela, pero la imagen de un sueño no es una profecía tan clara. Así se le apareció a Abraham también. Pero con Moshe Rabenu, cuando hablaba, en forma de día, en forma clara y contundente. Y entonces dice él de manera, dice, la profecía de Moshe no es en un sueño, porque el sueño es en la noche, mamá. Y en la noche Dios no habla con el hombre. O sea, no habla en profecía abierta, ¿no? Puede aparecerse en un sueño Abraham, por supuesto. Pues, Abal Asidur de preparación de Luhu, dice, pero el orden de estas operaciones, como lo he explicado al principio de este libro, que vino el texto en este libro a completar toda la Torá de los korbanot, de los sacrificios, de Kola Mejuyab y todo lo obligatorio a hacer en la tienda de reunión. Veiné Amar Mitjilá, y dijo desde un principio, Beatate Sabé, dice, le dijo a Moshe, y tú habrás de ordenar, y tomarán para ti aceite de oliva puro para hacer ner también, para encender el fuego perpetuo. Elohim Kir llama menorá. Cuando en Perashat Tetzaveh, en el libro de Shemot, hablaron de que para encender el fuego perpetuo, ner tamid, era necesario shemen zait zah, aceite de oliva puro, katit, machacado, de maor, para el encendido. Pero ahí no dice menorá. No dice menorá, dice solamente hacer ese fuego. De allá, de más menorá. Dice, seguramente, el sentido directo es que enciendan en la menorá, vean que Moshe llamar beatiata. ¿Qué dice Beimatzea? Dice, en su momento que la menorá esté presente, como fue eventualmente cuando se la confeccionó, vejeelá et nerotea, y elevó su fuego, sus velas, vejeir el ever y iluminó sobre todo y cada rincón. Aval, pero, dice Ramban, y Mulay te abeto tishaber, dice, si habría de perderse o romperse, y adviku bilti menorá, veeina menorá me akeba adlaka. Entonces, si se había roto algo de la menorá, eventualmente podían encender el fuego, pero la menorá no impide que no se encienda el fuego. Podría estar la menorá cautiva, lo robaron los romanos, se supone, ¿no? Nos quedamos sin menorá. Y entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Podemos encender el fuego. A Nerot. Hay mujeres que prenden dos, hay otras mujeres que prenden otras que cuatro, cinco, seis, siete, depende. De acuerdo a la costumbre que tienen en la casa. Depende, gente que por cada hijo agrega una menorá, por ejemplo. Es una alternativa, pero una luz, perdón. Pero aquí dice, la menorá no impide el encendido. Y a mitzvah les ha'alot ner tamid leolam. La mitzvah es encender un fuego perfecto. Entonces, cada sinagoga tradicional siempre tiene una luz y queda en el techo encendida. Ese es el ner tamid. Eso es lo que evoca la idea de la menorá. La idea, porque la menorá no se puede poner en un templo una menorá con fuego. ¿Saben? Está prohibido. No se puede hacer lo que existía en el Betamigdash. Y cuando los templos tradicionales, hablo de mi época de niño, de adolescencia, uno iba a una sinagoga y veía que el templo tenía menorot como adornos, las menorot de los templos en los cuales yo nací y viví, ninguna tenía 7 brazos. La que más tenía eran 6 brazos. Las que más eran de 5 y otras de 3. Pero ninguna tenía 7. ¿Por qué? Porque no se puede reeditar la menorá de esta vida. Y eso también es muy importante. Tenerlo en cuenta, por supuesto. Y entonces dice Ramban, la mitzvah era encender un fuego perfecto. Y después
ordenó para toda la generación. Ordena a todos los hijos de Israel y tomarán para ti aceite de oliva puro. Y dijo, obviamente, después, en ese momento, sobre la menorá pura, ordenará las velas. Dice que no lo puede ordenar, sino en una menorá. Dice, y aquí, cuando concluye mencionar la erección del Mishkan, estamos hablando aquí cuando se inauguró el Mishkan, que se terminó de hacer, entonces vino a completar y vino a decirnos ya todo el tema de las nerot, de las velas. Y ordenó el Todopoderoso que estén las 7 velas todas encendidas para las generaciones frente a la faz del candelabro. Como lo dijo en el momento que se confeccionó la menorá en el libro de Shemot, Behe'ilá et nerotea, behe'ir el shem el eber panea. Y habrá de elevar sus velas y habrán de iluminar al frente de su faz. Lo bilti menorá, velo bilti sheyaidu kulam el eber pinah. Dice, velo izkirbe para allá de Oel Moed. Y dice, no menciona aquí que lo hicieron en el Oel Moed para decirnos que también fue así en el santuario de Jerusalén. Ulay y Hashem dice, y Babur She'en Jalonot de Oel Moed, estaré beorazot. ¿Por qué no mencionan el Oel Moed? Porque el Oel Moed, ¿qué era? El Oel Moed era una carpa, una tienda. ¿Por qué no menciona aquí el Oel Moed? Para que nadie piense que necesitaban luz adentro. En el Bet HaMikdash, el lugar estaba abierto con muchos ventanales. Entonces la luz entraba en el Bet HaMikdash. La menorá no se necesitaba para iluminar. Para que nadie piense que era algo utilitario. Aber HaMikdash, Yusham Halonet Shalonot Shekufim. En el Bet HaMikdash había ventanales, ¿sí? Que eran transparentes y que la luz penetraba, obviamente. Entonces, lo Khan de Oel Moed. O sea, que dice el Mul Penea Menorá, frente a la faz del candelabro, estarán encendidas las velas. No dice en el Oel Moed, no lo menciona. Y aquí termina entonces la explicación del Rambam. Y lo que sigue es más llamativo todavía. Lo que sigue es el Pasuk Gimel, Vayas Ken Aarón, y así lo hizo a Aarón. El Mul Penea Menorá, el Anerosea. Frente a la faz del candelabro, elevó sus fuegos, las velas, tal como lo ordenó Hashem a Moshe. Entonces el Rambam dice aquí, y el sentido de que Aarón lo hizo así. ¿Alguien esperaba menos de Aarón? ¿Que lo iba a hacer diferente? Aarón no es una persona sabia, educada, comprendida. ¿Acaso iba a ser Aarón diferente a lo cual fue ordenado? ¿Cuánto se apartaba a Aarón de las órdenes que le daba Dios? ¿Alguien lo conoce a Aarón en su desviarse de lo que Dios dijo? Entonces, ¿por qué dice vayas que a Aarón? Y lo hizo así. Esperábamos algo diferente. Rashi dice, ¿sabe lo que dice? Vayas que a Aarón, Rashi, les cotejo con Rashi. Vayas que a Aarón, le agit chimjoche la Aarón, sheloshina. Dice, esto es para hablar una alabanza de Aarón que no cambió nada. ¿Alguien esperaba que Aarón cambiara? ¿Se puede modificar la palabra de Dios? No. Le agit chimjoche la Aarón, dice. Entonces, ¿acaso podés pensar que no hizo lo que Dios le había indicado por medio de Moshe? Y entonces dice Nicol Macón, Dabar Gadol, dice, de todas maneras, el pasuk, el versículo, viene a testimoniarnos sobre sobre la justicia y la justedad de Aarón. Aarón, que podría sentirse una persona que ha sido investida como el sumo sacerdote del pueblo judío, como la persona más trascendente del pueblo judío, que puede ingresar al lugar más sagrado del pueblo judío, del santuario, él podría decir, bueno, esto lo puedo hacer así. Al final de cuentas, cualquiera de nosotros es autosuficiente. Y a veces, bueno, ¿cómo hago esta mitzvah?
Entonces uno dice, bueno, la verdad es que yo quisiera hacer esta mitzvah y quiero ser más mahmir, quiero ser más riguroso. Voy a dar una vueltita de tuerca más. ¿Qué hizo Aarón cuando encendió las velas? Hizo tal cual fue ordenado. Es una invitación a todos nosotros que cuando nos dicen de cumplir una mitzvah, la cumplamos tal como fuimos ordenados. No agreguemos ni restemos. Y a veces la persona que se siente con muchas ínfulas, con mucho deseo, agrega lo que no debe. Dice el Ramban, y el sentido de que Aarón lo hizo de esta manera, Lomar Shehu allá Madlikotam Kol Yamav, lo hizo así, es que no se dio durante toda su vida la tarea del encendido de las velas. La hizo él todos los días de su vida. Y a pesar, dice el Ramban, que la mitzvah también era ksherá en sus hijos, o sea que no solamente Aarón a Cohen podía encender o podía ser encendida por sus hijos, y Aarón Jotó a Cohen, Ubanav, dice la perashá de Tetzaveh, que habrían de prepararlo Aarón y sus hijos, Abarayá, Umisdares de mitzvah, Aarón era Zarid, como si el Ramjal lo estuviera viendo, diciendo cuán diligente era Aarón. Se apremiaba para cumplir con esta mitzvah grande, grande, que habla, que nos está insinuando, dice el Ramban, de Dabar Elión Besot Nifgar, a una realidad muy elevada y a un secreto oculto, a un Sod muy excelso. O sea que Aarón sabía cuál era su tarea. Beulay dice, y tal vez, dice Ramban, le fue insinuado a él todo esto en un versículo que estudiamos en Baikra no hace muchas semanas. Mijutz la parojet edot y Aarón to Aarón be'ere batboker. Por fuera del parojet. El parojet era esa tela, ese telar que estaba separando el Kodesh HaKodashim de lo que está fuera del Kodesh HaKodashim, que es el Ejal, el palacio, donde estaba el altar de oro, la mesa de los panes de oro, la mesa de oro con los panes, perdón, y la menorá. Dice, Ulay Nirmazlo, mi pasú, dice, le fue insinuado, mi justa parojeta edut y arojo to Aarón me ere batboque. Por fuera del paroje del testimonio, lo habrá de hacer Aarón desde el atardecer hasta el amanecer. Y vos bajar a Shem Beyamar, porque Shem lo había elegido a Aarón indefectiblemente desde su principio. Amar Gamata, y por eso también dice así en el comienzo de la perashá, Daver el Aarón deja a los habla de Aarón cuando eleves el fuego de las velas, y no dijo Daver el Aarón de el Banab, habla a Aarón y a sus hijos, deja a los cuando vosotros hagáis su. Esta perashá está hablada en singular y por lo tanto la tarea realmente es la tarea reservada para quién? Aarón. Por eso dice, vayas quien a Aarón. Y así lo hizo Aarón. Fue meticuloso, no en agregar nada, sino en cumplirla él. Tú tenés a cargo una mitzvah. Tú tenés a cargo algo para llevar de por vida. Eso que llevas de por vida, hazlo tú y no solamente tus hijos. Si bien tus hijos son parte del sacerdocio, la tarea la tiene que llevar adelante a Aarón Cohen. Esto es el comienzo de nuestra perashá y toda una figura realmente ideal que tiene que ver con la proyección de la tarea de un hombre que habría de verse reflejado 1200 años después en la vida de sus descendientes, los Hashmonaim, haciendo una inauguración de un santuario que era el segundo santuario en la tierra de Israel. El primero había sido destruido por los babilonios y este estaba siendo construido o reconstruido por sus hijos Hashmonaim. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeboraj. Recuerden en la diáspora que están leyendo Perashat Naso, es la anterior a esta.
que mencionamos alguna parte. Aquí en Israel estamos ahora desfasados una semana, pero ya vamos a llegar a juntarnos nuevamente antes de Tisha B'Av. Que tengamos Shabbat Shalom ahora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias. Laila Tov, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. El incierto. Me recordaría como esa parte que murieron los expertos extraños. Ariel, quédate un minuto, por favor. Necesito preguntarte algo. Estás cansado, pero necesito hablar. De los sectores, y los profesionales.